Buenas noches para todos, mi nombre es Juan Esteban Yarse Carmona, pertenezco al semillero de mecatrónica del Instituto Tecnológico Metropolitano. La línea de investigación de este semillero es control y robótica. El tutorial que me corresponde dictar es el de conceptos básicos de Java. El contenido temático del tutorial será Java y los requerimientos para poder programar, variables y tipos de variables, estructura condicional if-else y ciclos for y while. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos muy utilizado para realizar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y para smartphone. Sus extensiones son .java, .class y .jar, que son los ejecutables que se pueden encontrar para los dispositivos móviles. ¿Y qué necesito para programar en Java? Es necesario tener instalado el JDK, que es el kit de desarrollo para Java, que se puede descargar de la página de Oracle. Entrando a esta página, simplemente le damos en Download and Java Platform. Aceptamos la licencia, buscamos nuestro sistema operativo, en este caso para mí sería Windows x86, le damos Download y luego procedemos a instalar. También es requerido un ID o alguna parte donde se pueda ingresar el código. Para mi caso, yo voy a utilizar el ID NetBeans, que podemos descargar simplemente desde la página de netbeans.org. Sería para este tutorial, para esto que es básico de Java, simplemente descargaríamos Java SE, le damos en Download y procedemos a la instalación. Continuamos con variables y tipos. Las variables son espacios de memoria que se reservan para utilizarlos en cualquier momento de la aplicación. Para nombrar una variable es necesario saber: 1. Puede tener cualquier nombre. Por ejemplo, pues puse mi abuelita. No puede iniciar con números. Esto, en este caso, 1 variable sería un error que el compilador mostraría y no dejaría ejecutar la aplicación. No puede tener espacios. En este caso, mi abuelita tiene un espacio entre mí y abuelita. Esto el compilador también lo reconocería como un error. Y como único carácter especial para las variables se puede utilizar el guión bajo. Es el único que se reconoce. Y como una buena práctica de programación, es importante ser muy mnemotécnico al nombrar las variables. ¿Por qué? Porque en el momento de tener muchas variables en el programa, es necesario saber en qué momento de la aplicación X variable qué contenido podría tener. Y si tenemos las variables como variable 1, variable 2, variable 3, variable n, no sabríamos qué variable sería la que tendría X contenido, y eso podría crear un desacuerdo pues al momento de la programación. Los tipos de las variables son muy importantes para un correcto funcionamiento del programa. Los tipos más básicos serían un entero o un int, que iría del número 0 hasta este límite. También acepta números negativos, solo que este límite se reduciría. Float o doble son decimales, números que tengan parte entera y parte decimal. La diferencia es que el doble tiene más precisión que el float. Y un string, eso es caracteres. Este tipo de datos sirve para almacenar cualquier tipo de carácter, número y letras juntas, de ser necesario. Pero, ¿cómo se declara una variable? Después de saber qué se va a hacer con la variable y el tipo de dato que se requiere, solo falta declararla. Se debe tener en cuenta que primero que todo va el tipo de dato, entero, float o string. Luego, el nombre de la variable. Algunos ejemplos: int, sumando 1, sumando 2, resultado. Float o doble, de ser necesario, dividendo, división cociente. Y un string, frase o mensaje. Esta es la ventana principal de NetBeans, el ID que yo utilizo. Para crear un nuevo proyecto, damos clic en este icono, verificamos que esté seleccionado Java Application, damos en siguiente, seleccionamos el nombre del proyecto, de ser necesario buscamos la ubicación y le damos en Finish o Finalizar para que pueda crear el proyecto. Para este caso yo tengo los ejemplos creados,
simplemente procederé a explicarles el código. Debemos importar una librería de Java que nos permita tener un manejo de la entrada del teclado. En este caso sería el import Java util scanner. Aquí procedemos a crear la variable de tipo scanner, que es la que nos permite leer los datos que se ingresan desde el teclado. Como vimos anteriormente, la declaración de las variables: primero que todo el tipo de dato y luego el nombre de la variable. En algunas es necesario inicializarlas, en otros casos no. En este caso era necesario porque más adelante vamos a hacer una suma con esta variable, y si no la inicializamos ella quedaría en null o en nada, por decirlo menos, y no podríamos sumar nada con un número. Entonces tenemos como variables conteo, número y suma, y una variable de tipo string o de tipo carácter con un nombre. Para dar salida en pantalla por consola utilizamos el system.out.println, entre paréntesis y entre comillas el texto que queremos salga reflejado. El backslash n es para dar un salto de línea para que no quede todo seguido en el mismo renglón, y punto y coma que es necesario para acabar todas las instrucciones. Esto que vemos aquí son comentarios que se hacen con un doble slash y son necesarios pues como para dar aclaraciones, como en este caso, o para comentar algún error o algún detalle que se tenga que mirar posteriormente en el programa. Aquí lo que estamos haciendo es, al lector le vamos a decir que nos lea la línea que la persona escribió cuando vio el letrero digite su nombre, y asignamos lo que lea a la variable nombre. De eso que nos queda, que siempre para asignar debemos tener en cuenta que a mano izquierda va la variable, luego un solo igual y luego el valor al que vamos a asignarle a la variable. Siguiendo lo mismo, system.out.print para pedirle al usuario que digite un número, leemos el número y lo añadimos a la variable. Luego sumamos. Suma sería igual a conteo más el número que el usuario ingresó. Y por último, vamos a mostrar por pantalla por un system.out.println que su nombre es el nombre que la persona haya escrito, y el número ingresado más la variable conteo es la suma de estos dos números. Y aquí que vemos que podemos añadir o concatenar variables a las salidas de consola. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el mensaje que queremos que salga literal entre comillas dobles, luego ponemos un más que es para concatenar, ponemos la variable que queremos concatenar, de ser necesario ponemos un más para poder seguir escribiendo, como en este caso más suma para poder concatenar el valor de la variable suma, pero como más adelante no seguía nada no pusimos más. Y a la ejecución del programa, primero que aparece es digite su nombre, luego digite un número. Entonces su nombre, en este caso el mío, es Juan, es correcto, eso fue lo que yo digité, y el número ingresado más la variable conteo es 6. Recordemos entonces en el código que decía suma es igual a conteo, que conteo tiene un 1 por defecto, más el número que yo ingresé, que fue 5. Esto nos dice y nos verifica que el código quedó correctamente y el programa está excelente. Continuamos con la estructura condicional if-else. La estructura condicional son muy importantes para poder determinar en cualquier momento de la ejecución de un programa si una variable cumple o no con una condición. Se comparan con valores booleanos, falso o verdadero. La estructura: if en minúscula, abro y cierro paréntesis, la variable y la condición. Abro y cierro llaves para ingresar el código necesario cuando la variable cumple la condición. Si no, else, si la variable no cumple la condición, abro y cierro llaves e ingreso el código necesario en ese caso. Para el ejemplo podemos ver
Si un número ingresado por el usuario es mayor a 0, vamos a decir por consola el número ingresado es mayor a 0. Si no, si este número es menor a 0, diríamos el número ingresado es menor a 0. Tenemos el siguiente ejemplo para la estructura condicional. Nuevamente utilizamos la librería del escáner porque requerimos que el usuario ingrese datos desde el teclado. Creamos una variable de tipo entero, número o num, al que le damos un valor inicial de 0 y le preguntamos al usuario. Recuerden que eso es por system.out.println, que nos permite mostrar mensajes en consola. Digite un número. El usuario digitará un número, el lector lo va a leer y el número que recoja lo va a asignar a la variable num. Y preguntamos si el número es mayor a 0, diríamos el número, concatenamos el número que el usuario ingresó, es mayor a 0. De ser lo contrario, o sea, de ser el número menor a 0, le decimos al usuario el número que él ingresó es menor a 0. Procedamos a probarlo. El programa nos pregunta o nos dice, digite un número. Ingresamos por ejemplo el 5. El número 5 es mayor a 0, es correcto. Continuamos para finalizar con ciclos for y while. Ciclos for y while. Los ciclos son muy importantes porque nos permiten hacer un número determinado de veces ciertas instrucciones necesarias dentro de un programa. El primer ciclo que veremos será el ciclo for. Esta es su estructura. For, entre paréntesis, la variable comparada con el final, un incremento de esta variable y el código necesario. Miremos un ejemplo sencillo. For o para i igual a 1, i menor o igual a 10, i más más. Esto sería como decir i igual a i más 1. Abrimos y cerramos llaves y el código, pues en este caso el código necesario sería suma es igual a suma más 1. Lo que va a hacer esto sería, lo que tiene suma, lo vamos a poner, lo sumamos con i, que iba a estar contando desde 1 hasta 10, o sea, suma lo que tenga en este momento, más el número que tenga ahí, lo añadimos a suma. Cuando el programa llegue a esta llave, va a sumar i, le va a sumar una unidad y va a comparar. Si sigue siendo menor o igual a 10, va a volver a entrar. De ser mayor a 10, inmediatamente se sale del ciclo. Ahora miremos el ejemplo de while. Recuerden que siempre que se requiere leer algún carácter o algún dato desde el teclado, importamos la librería Java Util Scanner. Creamos la variable de tipo scanner y también creamos dos variables de tipo entero que serían respuesta y acumulador. A las dos le asignamos 0 por defecto y preguntamos, ¿desea responder la encuesta? El usuario diría 1 para sí, 2 para no. El lector leería esta respuesta y la añadiría a resto. El while, o mientras, que es su traducción del inglés, nos diría, la respuesta es igual a 1. Si sí, él entraría, preguntaría otra vez, desea realizar la encuesta, acumulamos como por información, y entonces en el momento en que el usuario diga 1 sí o 2 no, él retomaría o volvería a asignar esta respuesta a resp y volvería a preguntar, respuesta o resp es igual a 1. Si ingresa no, se salva. Y vemos que al final, pues en el momento en que él se sale, nos diría cuántas personas fueron encuestadas. Miremos entonces su funcionamiento. ¿Desea responder la encuesta? Sí, 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 no. Vemos entonces que fueron 3 veces que yo coloqué 1, 1,
1, que simboliza que sí, a la cuarta vez dije que no, entonces solamente 3 personas fueron las encuestadas. Es correcto el funcionamiento. Miremos el ejemplo entonces del for. Declaramos dos variables enteras en este caso, una i, que para este caso es muy mnemotécnico ponerla ahí porque se refiere a una iteración, y declaramos una suma, que en este caso va a ser igual a 0 al principio del programa. Declaramos el for i igual a 1, punto y coma, i menor o igual a 10, i más más. Que recuerden que esto lo podemos reemplazar por i igual a i más 1. O sea, lo que tenga la variable va a ser igual a lo que tenga en este momento i más la unidad, se lo asignamos a i, que es este mismo caso de suma. Lo que tenga en este momento suma más lo que tenga la variable i, que puede ser 1, 2, hasta 10, esa suma se la sumamos o se la concatenamos a suma. Para que lo entendamos mejor, puse este mensaje en consola para que viéramos, en este caso, pues la suma parcial. Al momento en que i sea mayor a 10, se va a salir y nos va a decir, bueno, la suma final va a ser la siguiente. Probémoslo entonces. Eso lo hace automáticamente y el resultado sería este. Continuando con los ciclos, nos corresponde ver el ciclo while. El while tiene la siguiente estructura: while, entre paréntesis, variable comparada con la condición, el código necesario y el aumento o la nueva asignación de la variable a comparar. Miremos un ejemplo: while resp o respuesta doble igual. El doble igual nos indica que no vamos a asignar 1 a respuesta. Si fuéramos a asignar, solamente necesitaríamos un igual. Como vamos a comparar, necesitamos 2 iguales. Eso nos quiere decir, la respuesta es igual a 1. Si es igual a 1, entra, hace pues lo que dice el código necesario y vuelve. En este caso sería, desea responder la encuesta, sí, 1, no, 2. El usuario va a editar el número y quedaría en la variable respuesta. Exacto. Cuando el programa llegue acá, termina y vuelve y pregunta. La respuesta es igual a 1. ¿Es igual a 1? Si la persona dice sí, podrá contestar la encuesta. Si la persona dice 2, cuando llegue aquí me va a preguntar, la respuesta es igual a 1. No, porque es 2, entonces se saldría. Ahora miremos el ejemplo de while. Recuerden que siempre que se requiere leer algún carácter o algún dato desde el teclado, importamos la librería Java Util Scanner. Creamos la variable de tipo scanner y también creamos dos variables de tipo entero, que serían respuesta y acumulador. A las dos le asignamos 0 por defecto y preguntamos, ¿desea responder la encuesta? El usuario diría 1 para sí, 2 para no. El lector leería esta respuesta y la añadiría a resto. El while, o mientras, que es su traducción del inglés, nos diría, la respuesta es igual a 1. Si sí, él entraría, preguntaría otra vez, desea realizar la encuesta, acumulamos como por información, y entonces en el momento en que el usuario diga 1 sí o 2 no, él retomaría o volvería a asignar esta respuesta a resp y volvería a preguntar, respuesta o resp es igual a 1. Si ingresa no, se salva. Y vemos que al final, pues en el momento en que él se sale, nos diría cuántas personas fueron encuestadas. Miremos entonces su funcionamiento. ¿Desea responder la encuesta? Sí, 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 no. Vemos entonces que
fueron 3 veces que yo coloqué 1, 1, 1, que simboliza que sí. A la cuarta vez dije que no, entonces solamente 3 personas fueron las encuestadas. Es correcto el funcionamiento. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Eso ha sido todo por este tutorial. El correo del semillero para sugerencias de este y otros tutoriales que se van a estar montando muy pronto en el blog sería semilleromecatronicaitm@gmail.com. El blog es semilleromecatronicaitm.blogspot.com. Nuevamente muchas gracias por la atención y hasta la próxima.